Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 23 de noviembre. Vamos a hablar hoy día de cómo está la economía del país. Es importante saber cómo están los indicadores, qué está pasando con la economía del país y qué puede pasar de acuerdo a los trabajos realizados por el Ministerio de Economía. Nos acompaña la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera. Buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarla. Gracias, Nacho, por la invitación y un gusto platicar de economía con su audiencia. Y Giovanni Berti, jefe de asesores del Ministerio de Economía. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para tu audiencia. Importante saber cómo estamos creciendo, cuáles son las posibilidades de crecimiento mayor, cómo está el empleo, el desempleo, la inversión en el país. Son los temas de esta noche. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a preguntar con cosa fundamental y general cómo está la economía del país y cómo proyecta la economía del país, Marlene. Sí, la verdad, Nacho, que nosotros pensamos a nivel de gobierno de que hay un esfuerzo bastante grande que se ha hecho por reactivar la mayoría de todos los indicadores a nivel macroeconómico. Tenemos realmente mucho optimismo respecto al desempeño general de la economía. Yo creo que en un entorno internacional en donde el mundo proyecta tasas de crecimiento de 3.1 para este año, nosotros cuando estimamos una tasa de 2.4, que es la que ya, digamos, está como confirmada por parte del Banco Central, pero habla todavía de una mejora para el año 2015 que podría estar entre 2.6 y 2.8, podría mejorar dependiendo si algunos indicadores, decía el mismo presidente del Banco Central, como por ejemplo la inversión pública, pudiera ser que la tasa todavía sea mayor. Creo que estamos muy satisfechos del desenvolvimiento en general de todas las exportaciones, han crecido los tradicionales, ha crecido el café, ha crecido también las exportaciones de azúcar, ha crecido las exportaciones de confección, de plásticos, de textiles, en fin, nosotros vemos un crecimiento bastante positivo. Recordemos que a finales del año las tasas pues eran incluso no muy favorables. Para septiembre la tasa de crecimiento de las exportaciones rondaba el 5%. Y yo creo que en general también, si bien hay retos muy claros en materia de empleo todavía, porque si bien hay un incremento en el número de cotizantes, por lo menos en lo que se llama el empleo formal, también se están haciendo esfuerzos por incrementar. Hay un esfuerzo que se está haciendo por poner en práctica toda la política de transformación productiva. Estamos trabajando con los sectores y esto pues de alguna manera muestra símbolos positivos. Vamos a ver un poco, chequear las cifras, porque lo que hemos tenido últimamente como información, FUSADE habla que puede ser, este año debería cerrar con un poquitito más que 2, sí. Pero un poquitito más ellos lo ponen en 2.1, 2.2, no más que eso. Usted me dice 2.4 para arriba. Fíjate que, sí, perdón. ¿Cerró el primer semestre con cuánto de crecimiento oficialmente? Mira, yo quisiera decirte que de hecho en el mismo informe de FUSAES que tú mencionas, yo también aquí lo tengo, lo he leído, y precisamente en la página 5 romano habla de una estimación y dice al tercer trimestre de 2015 2.4 el crecimiento de la economía, habla también del crecimiento de las exportaciones, menciona, por decirte un ejemplo, de que las exportaciones crecen a 5.4 agosto, nosotros estamos cerrando 5 en septiembre, habla que las exportaciones de café crecieron en 46.5%, menciona que las exportaciones de azúcar crecieron en 29.5%, menciona las no tradicionales, a tasas de crecimiento también positivas, las exportaciones de maquila, las exportaciones a Estados Unidos, las exportaciones a Centroamérica. En fin, yo diría que a nivel del sector externo tenemos una coincidencia, excepto quizás en los cortes, que ellos hacen el corte a veces a agosto, nosotros ya tenemos incluso cifras a septiembre,
Y la verdad que vemos un panorama bastante positivo, digamos, remitiéndonos directamente a las cifras que menciona incluso el informe de FUSADES. A ver, siempre es bueno poner, porque en esto, digamos, de cifras, las cifras pueden decir algunas cosas que no necesariamente lo son. Sí. Y lo digo por esto, porque usted me dice, hemos crecido en la exportación de café, sí, pero veníamos de un problema serio, sí, el año 2014, ¿ya? Sí. En 2014 se cayó bastante la exportación del café. Yo no sé cuánto, si hemos recuperado parte o no, porque eso es importante determinarlo, porque me está hablando de muchas buenas cifras y qué bueno que las cifras sean buenas, pero siempre hay que ver los comparativos, ¿no? No, absolutamente. Yo decía un poco, tratando de responder esa percepción que a veces se tiene que la economía está estancada, que a veces se habla de un 2%. Yo menciono la cifra que ellos de hecho ponen en su informe, y en general, como decía, veníamos de tasas de crecimiento negativas, incluso a las exportaciones que cerraron a diciembre del año 2014. Creo que tener signos positivos en un entorno en donde el nivel general de la economía mundial no es tan favorable. Por ejemplo, economías como Japón ni siquiera van a llegar a 1%, Alemania, la zona del euro. Pero 1% Japón es como 200.000% El Salvador. No, pero sí, los países grandes no crecen mucho. No, lo que pasa es que comparando, a excepción de China, que es un país en crecimiento, pero Estados Unidos crece 1, 2. Si Estados Unidos creciera el 4, tendríamos, digamos, todo el mundo dando vueltas y saltando. Yo quizás, por supuesto que no, las economías tienen sus particularidades, claro, y los tamaños, no es recomendable, digamos, estar comparando una economía como la nuestra, como la zona del euro y Estados Unidos, pero en términos de tasas de crecimiento, ¿verdad? Que en general es un indicador interesante porque mueve el nivel de la actividad económica. Incluso yo quisiera mencionarle, Nacho, que en el caso, por ejemplo, de la misma encuesta empresarial de FUSADES, hay un indicador de ventas que ellos mismos lo señalan acá como al cierre del último, del septiembre, del último mes del tercer trimestre, favorable en más 9.5. Eso lo dicen incluso los empresarios y lo dice también la encuesta empresarial de FUSADES. Quizás yo a lo que quiero llegar con esto no es que estemos diciendo de que negando la realidad, por ejemplo, del caso del sector del café, ¿verdad? Que tuvo una fuerte... Por la roya. Por la roya, el tema de otras enfermedades que están alrededor, el mismo tema, el mismo efecto del cambio climático, la sequía. Todo eso afecta. Yo conversaba la semana pasada con uno de los principales exportadores de café y dice, esta lluvia realmente nos van a afectar y posiblemente si continúa lloviendo a diciembre y a esta fecha en que estamos, esto nos va a afectar tremendamente ya la producción. Y esto, digamos, no depende del entorno internacional, sino que es parte de este efecto del cambio climático que ciertamente hay que considerarlo. Pero en general, como decía, nosotros registramos incrementos en el nivel de empleo. Quisiera decirte que, por ejemplo... Vamos a hablar sobre empleo. Sí, en el caso, por ejemplo, solo para darle una idea a la audiencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos algunas realidades que se basan en los indicadores del Banco Central de Reserva y de Digesti, que son como las cifras oficiales del país, pero muchas veces quizás olvidamos que también referentes como el informe del Banco Mundial del Doing Business nos ha mejorado 11 posiciones, 86 de 189 países. El mismo Foro Económico Mundial nos posiciona, si bien en algunos casos hemos perdido posiciones, en otros también hemos mejorado. Y por ejemplo, en el caso de comercio transfronterizo, en el caso del Doing Business, somos en la región el país número 1 en posiciones que ha avanzado en este indicador. A ver, vamos a hablar de empleo más adelante, porque lo que tenemos más fresco es el indicador de que entre 2014 y 2015 el país creció en empleo 4.910 menos, o sea, bajó el crecimiento del empleo en el país, y también se ha señalado un aumento de la pobreza del 2013 al 2014. Eso lo vamos a ir tratando de entender un poquito más. Giovanni, quizás lo que todos queremos saber, porque así todos sabemos que no estamos brillantes en economía. Eso, digamos, es una cosa fundamental. Y sabemos que cuando la América Latina y el mundo, los países subdesarrollados crecían a altos niveles, nosotros crecíamos a muy bajos niveles. Y hoy día que América Latina está creciendo poco y nosotros estamos, parece que un poquito mejor.
pero vamos siempre al revés. Yo no sé por qué vamos al revés, sería importante saber por qué vamos al revés. Pero obviamente caímos en los últimos años en crecimientos del 1%. ¿Ya? Después de la crisis de 2008, el país le ha costado mucho recuperar, a diferencia de otros países de América Latina y de Centroamérica, le ha costado mucho el nivel de crecimiento, y parece que el año pasado ya subimos del nivel 1 al nivel 2, y hoy día estamos nuevamente en 2, que el año pasado fue 2.1, 2.2, hoy día 2.4. ¿Se pudiera hablar de que estamos rompiendo ya una tendencia y empezando una tendencia realmente favorable? A ver, desde la perspectiva del gobierno y del Ministerio de Economía en particular, Nacho, nosotros vemos con mucho optimismo el futuro. Las cifras, algunas que ya ha comentado la viceministra, yo te pongo un ejemplo. Este 2,4 del que tanto hablamos es la tasa de crecimiento trimestral del PIB más alta de los últimos 15 trimestres, ¿sí? El promedio del PIB trimestral en los últimos 14 años fue de 1,9, hoy es de 2,4. Seguramente es insuficiente, seguramente está lejos de todo lo que todos quisiéramos, pero sin duda marca un cambio de tendencia. Marca, eso te quería preguntar, ¿hay un cambio de tendencia? En nuestra opinión, las cifras al cierre del tercer trimestre lo que están marcando es un cambio de tendencia, una recuperación. ¿Que debiera mantenerse? Esperamos y haremos todo lo posible porque se mantenga esa tendencia hacia la recuperación. El 67%, ¿qué provocó el aumento? El 67% de los indicadores que utiliza el Banco Central para medir el desempeño del país mostraron al cierre de septiembre desempeño positivo, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que es el resultado de un conjunto de políticas que ha impulsado el gobierno. También hay que reconocer que hay ciertos factores del entorno internacional que nos están favoreciendo. ¿La baja del petróleo? La baja del petróleo, la economía estadounidense empieza a tener visos de recuperación y es nuestro principal socio comercial. Es decir, esos buenos elementos del entorno internacional, sumados a varias políticas o algunas políticas que este gobierno y este ministerio en particular está impulsando, creo que se han confabulado positivamente para generar un escenario y una perspectiva de crecimiento que hoy por hoy nosotros, insisto, la vemos con mucho optimismo. Ok, bueno el corte, qué bueno que cerramos el corte con esta aclaración de que estamos rompiendo todo un periodo bastante malo en la economía del país y que pudiera hoy día venir ya a cambiar a una tendencia alcista donde obviamente deberíamos mejorar, empezar a repercutir ese mejoramiento del país en el bolsillo de todos los salvadoreños. Ya volvemos. No podemos quitar el estrés de tu vida, pero sí podemos quitar ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí! Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí! Este mundo es hecho por ti. Actúa como lo deseas. Camina con actitud. Impone tu tendencia. Y su estilo eres tú. Este es tu mundo, tu estilo, con tiempo, Simán. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado.
Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, a ver, obviamente, Giovanni esbozó el por qué estamos en una tendencia, hay un entorno internacional que es favorable, pero también hay cosas internas que han empezado a funcionar. Nómbramelas lo más sencillamente posible, porque en economía tenemos que hablar como si estuviéramos hablando para quinto básico. Sí. Yo primero quisiera decir, Nacho, que hay una realidad muy importante, y usted lo mencionaba en un principio. Nosotros tenemos 30 años de crecer a tasas que no superan el 2%. Y revertir esta tendencia pues no es una tarea tan fácil, ¿verdad? Ya lo decía Giovanni, durante los últimos 15 trimestres, lo que ha sido el crecimiento, y cada punto realmente es muy difícil lograrlo si no se desarrollan una serie de acciones conjuntas, y quizás aquí hay varias. Yo quisiera mencionar que dentro del plan quinquenal del presidente Sánchez Serén está claro que el objetivo número 1 es buscar lograr un El Salvador productivo, y en ese sentido hay lineamientos claros que tenemos que trabajar, y la política de fomento, diversificación y transformación productiva, que es un esfuerzo de varias instituciones del Estado en materia de mejoramiento del crédito, de acceso a mercado, de mejoramiento de la calidad, de hacer una apuesta por la innovación. Y todos estos elementos los hemos venido trabajando conjuntamente con el sector privado. Yo creo que, como muy bien decía Giovanni, en realidad este trabajo de mejoramiento de los indicadores tiene que ver con factores como, por ejemplo, las líneas de crédito para el sector productivo se han facilitado. A septiembre se habían generado cerca de 36,000 créditos estrictamente para el sector productivo, debido a una reforma que introdujeron en las reservas que el Banco Central solicita de parte o obliga a los bancos a tener para la generación de créditos, siempre y cuando esto vaya orientado al sector productivo. Se facilitó por parte del Estado que los bancos pudieran tener una mayor liquidez, pero siempre y cuando fuera tratando de beneficiar el crédito productivo y no tanto al consumo. Quiero decirte también que hay apuestas claras en materia de la innovación. Hemos trabajado muy de cerca con el INSAFORP, con otras instituciones para mejorar todo el tema de la formación del recurso humano. Hay una apuesta clara en algunos de los sectores productivos de esta política. Tenemos acciones concretas, por ejemplo, con el sector textil y confección. Se han abierto frentes que los tratados comerciales que ya teníamos nos posibilitaban para incrementar las exportaciones. Ya mencionaba yo en un inicio, solo en el caso del sector azucarero se ha logrado un incremento de cerca de 150,000 toneladas adicionales en un mercado que tradicionalmente no vendíamos. Eso es China, ¿no? Eso es China, pero también hemos logrado un incremento de la cuota para azúcar refinada con Taiwán, que fue una de las negociaciones que hace 2 semanas estuvimos trabajando desde el Ministerio. Se están abriendo nuevos frentes de negociación con algunos países, como por ejemplo Corea, en donde podemos tener un beneficio en términos de innovación o complementariedad. Hemos trabajado con la industria farmacéutica. Creo que aquí un elemento importante es la facilitación de todo el entorno para que haya inversión en el país. ¿Cuáles son las apuestas en lo que es exportaciones? Azúcar ya sabemos, histórico, azúcar, digamos, lo que El Salvador siempre ofrece, aparte de azúcar. No, yo creo que hay que decir algo. Sectores tradicionales que básicamente estaban ligados al sector primario siguen siendo y van a seguir siendo importantes para el país. Solo esta industria genera cerca de 50,000 empleos directos y como 200,000 indirectos. Por lo tanto, es un sector importante. Pero
Nuestra apuesta es generar o crear condiciones para que otros sectores no tradicionales, pero que pueden tener un salto importante en términos de valor agregado, en términos de generación de divisa, en términos de encadenamiento, puedan poder potenciarse y exportar más o generar también más para el mercado local. Aquí estamos hablando del sector confección y textil, que es uno de los sectores más integrados de la economía. La mitad de las exportaciones es hacia ese sector y estamos trabajando con ellos como incrementar aquellas ventajas que mejoren los sistemas de innovación que le permita trascender a otros productos y poder de esa manera incrementar las exportaciones. Hay una apuesta clara con todo el sector farmacéutico, básicamente en la industria cosmética. Estamos, por ejemplo, uno de los buenas noticias que tuvimos, por ejemplo, en las negociaciones con Taiwán, es que ampliaron, digamos, o redujeron el total de arancel que se paga, por ejemplo, para un producto como el noni. Comentaba el viceministro de Economía de Taiwán que solo en Taiwán importan cerca de 400 millones de dólares de productos de noni y derivados. Nosotros creemos que la industria cosmética nuestra puede dar saltos importantes y eso es lo que estamos trabajando con los sectores. A la par, creando un clima de inversión que les permita incrementar no solo a las empresas que ya están en el país, que para septiembre de este año estaban superando los 1.000 millones de dólares de inversión de empresas nacionales que están ampliando su capacidad instalada en el país. Estamos redoblando esfuerzos en materia de inversión extranjera directa. Estamos cerrando... A ver, me sacaste de tema. Vamos al otro tema. Inversión. Inversión extranjera sigue siendo muy baja. La inversión extranjera directa a El Salvador. Seguimos siendo el último país de Centroamérica en inversión extranjera. Ya sí. Solamente creo que tenemos 244 millones este año, de un total de 5.370.000, que es todo Centroamérica, de los cuales la mitad se lo lleva a Panamá y el otro buen pedazo se lo lleva a Costa Rica, pero Guatemala está logrando 548 millones, más del doble de El Salvador, Honduras 560, más del doble de El Salvador, y Nicaragua casi el doble de El Salvador, 438 millones. Sigue siendo muy baja la inversión extranjera. A ver si nos ayuda también Berti en esto. Sí, yo solamente quizás cierro y le paso un poco la palabra a Giovanni porque me gustaría dar un dato bien interesante. Sí. Fíjate que me pareció curioso también encontrarlo en este mismo informe de FUSADES. Ciertamente a nivel de flujo neto de inversión extranjera directa, a septiembre de este año estábamos cerrando alrededor de los 138 millones. Cerca de 445 fue lo que incrementó, más las salidas vía repatriación de utilidades que hacen las empresas, porque es natural en una economía de mercado que puedan sacar sus utilidades, nos da este saldo neto de 138. Pero comparado con el mismo periodo, es decir, septiembre del año pasado, el mismo informe de FUSADES menciona que hay un incremento de 895.7%, página 5 romano también del informe. ¿Qué quiero decir? 800.7%. 895%. ¿Cuánto pasa? ¿De cuánto pasa? Porque el saldo neto al año pasado era más o menos de 13 millones. 13 millones. Sí, entonces creo que... eso es prácticamente nada de la nada. Yo lo que quiero decir, por supuesto que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Sí. Y yo creo que... Pasamos de 13 millones a... 130. Como saldo neto a septiembre de este año. Yo, como decía, en incremento de la inversión extranjera directa, son 445 millones. Al netear con las salidas, tú obtienes 138 millones de flujo neto. Creo que aquí lo importante ciertamente es que este volumen sea mayor, y no solo porque la inversión, todos sabemos que genera empleo a la economía, inyecta recursos, sino también porque mucha de esta inversión extranjera también trae nuevos procesos tecnológicos que mejoran la competitividad de nuestro sector productivo, y por eso es importante la inversión extranjera directa. No es un número en sí mismo que tenemos que buscar, sino qué clase de inversión extranjera. Yo creo que aquí quizás le voy a dar un poquito la palabra a Giovanni. Es importante mencionar toda la inversión que ha venido en el sector de energía,
que nos va a permitir al año 2018 lograr transformar la matriz energética que actualmente tenemos y que hoy por hoy es uno de los elementos que condicionan la competitividad de todos los sectores productivos. En ese sentido, digamos, el esfuerzo por inversión no solo es en términos de los valores absolutos, sino las tasas de crecimiento y la calidad de la inversión extranjera directa, pues que estamos haciendo esfuerzos como gobierno para atraer al país. ¿Cuáles son los esfuerzos en la búsqueda de inversión extranjera? Porque obviamente la inversión extranjera es fundamental para lograr un crecimiento de un país. Sí, efectivamente, Nacho, pero yo creo que cuando hablamos de inversión no debemos menospreciar la inversión nacional. Es decir, al cierre del tercer trimestre de este año, los inversionistas que ya están aquí, ya sean salvadoreños o extranjeros, pero que ya están radicados aquí, han invertido casi 1.200 millones de dólares. Yo creo que ese es un esfuerzo que debemos reconocer. En su mayoría son extranjeros. No necesariamente. ¿No? También ahí, no tengo el dato exacto, pero también hay una enorme cantidad de inversionistas salvadoreños. Ya. Y como muy bien decía la viceministra, la inversión extranjera directa, que es un componente únicamente de la inversión total, también ha mostrado cifras positivas. Somos el único país, aunque sea poco, que ha tenido una tasa de crecimiento positiva de sus flujos netos de inversión extranjera en los primeros 3 trimestres. Pero tú me decías qué estamos haciendo. Yo creo que el gobierno está liderando a través del Ministerio de Economía un ejercicio, un esfuerzo importante de remozar, de mejorar, de modernizar el marco legal que le da certidumbre y que le da estímulos a la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera. Ya en este mismo programa, algunas semanas atrás, compartimos contigo algunos de estos esfuerzos, hablamos un poco de la ley de incentivos fiscales para energías renovables, la ley de firma electrónica, estamos discutiendo actualmente la ley de defensa comercial, se aprobó en diciembre la ley de estabilidad jurídica de contratos, es decir, es también un objetivo de este gobierno, de esta administración, dejar ojalá a la salida de esta administración un entorno, un marco legal, un clima de negocios que sea mucho más atractivo, que dé más certidumbre, que pueda brindar mayores estímulos a la inversión privada. Y yo creo que estos pequeños logros que estamos empezando a ver son el resultado al final del día de mayor confianza que están teniendo los inversionistas. Esas cifras, por pequeñas que sean, Nacho, son reflejo de confianza, y creo que a partir de ahí tenemos que salir. La principal confianza radica en que los impuestos no crezcan. Y aquí los impuestos están, digamos, creciendo y cabalmente ese tipo de empresas. Yo creo que la principal confianza no necesariamente radica en el tema de impuestos, Nacho. Yo creo que la confianza es un tema mucho más integral. La confianza de que está en un país donde se respeta el Estado de Derecho, un país donde es posible sostener un diálogo franco, honesto, aunque no siempre estemos de acuerdo, pero que el gobierno, que el Estado abra esos espacios de diálogo, de reflexión conjunta, me parece que es un síntoma o son hechos que dan más confianza, independientemente de que nos suban o no nos suban los impuestos. Por supuesto que a nadie nos gusta pagar impuestos y eso nunca lo hemos discutido, pero creo que no es ese el elemento que está al centro de la confianza de los inversionistas. Creo que hay cosas más de fondo atrás de eso. Quizás quisiera agregar en esa última pregunta que mencionaba Nacho, bueno, por cierto, dentro del grueso de todos el registro de las inversiones nacionales, aquí uno de tus patrocinadores es uno de los que está dentro del informe del Banco Central que ha invertido también en este país, es decir, son nacionales. Y aquí quisiera mencionar el tema precisamente de impuestos como parte del clima de inversión que menciona la encuesta empresarial de FUSADE, solo califica en 9% como parte de los indicadores que definen el clima de inversión en un país. Esto también es parte de la misma encuesta empresarial, es decir, yo creo que a veces magnificamos un tema. Y básicamente cuando vemos lo que dice el grueso de todos los empresarios, nos damos cuenta que algunas valoraciones no son tan exactas o claras como a veces se escuchan o se repiten. Y quisiera mencionar sí. Bueno, sí. Solo quisiera decir que, por ejemplo, en el caso del tema de la delincuencia, que también me pareció muy curioso encontrarlo también en esta encuesta empresarial de FUSADES. Precisamente habla que el 50% se queja de que este es un tema que le pesa para poder incrementar sus inversiones o el entorno de su empresa. Pero sin embargo, solo el 26%, dice en el informe, en la página 30, de los empresarios entrevistados reportaron haber sido víctima de alguna acción delincuencial. Entonces yo creo... ¿Y eso no es mucho?
Ciertamente, lo ideal es que fuera cero, porque realmente no queremos un país violento, no queremos un país con delincuencia. Y yo creo que los esfuerzos que se están haciendo, ya hay indicadores que muestran que han bajado los homicidios en el país, ciertamente son un reflejo de la estrategia que se está desarrollando en este tema. Pero a lo que voy es que a veces lo que se dice no es exactamente lo que todos los empresarios están realmente pensando. Y es una muestra de lo que esta encuesta empresarial de FUSADE refleja en el informe precisamente del tercer trimestre de este año. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Este fin de año, date una vuelta y pasala a gusto en el circuito Ruta Fresca. Descubre toda la historia, la naturaleza y aventura que tiene esta zona para ti. Descubre la nueva forma de conocer tu país con los 53 circuitos turísticos multidestinos. A tus pueblos vivos. Ministerio de Turismo y Corsatur. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín, tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $2. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $50,000 al instante, con 3 zonas de juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, vamos al tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí! Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí! Estamos al aire, pero no estoy escuchando nada. Estamos hablando de otros temas. Bueno, hay otra situación que preocupó a muchos, que es el del empleo, que se habla, digamos, de una baja de creación de nuevos empleos entre el 2014 y el 2015. Se habla de que el 2014 se crearon 9.675 empleos y este año 2015 solo hay una creación de 4.910 empleos. O sea, esto es la mitad de crecimiento en comparación con el año pasado, y que también hay un aumento del desempleo, obviamente, que está pasando el 2013 a 5.9 a un 7%. Pero hay que tomar en cuenta, y esto hablo del 2014, no sé cómo está este año, pero por ejemplo, en lo que yo estaba leyendo, el 7% del 2014, que es el más alto hasta ahora estimado de desempleo, en ese 7% de desempleo, dentro del empleo que tenemos, que medir empleo en El Salvador es de las cosas más, digamos, arbitrarias que conozco, el 70% es informal, sí. Es empleo informal. Yo pensaba que estábamos en 50, pero estamos en 70 informal, está alto. Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar en algunos indicadores: empleo, como usted muy bien dice, ocupados, que es lo que mide, por ejemplo, particularmente la Digestic. Hay que considerar que, por ejemplo, en el caso del empleo se considera la estadística de los cotizantes del Seguro Social, sí. Pero no necesariamente refleja el total de ocupados que existen. Y aquí creo que es importante lo que usted decía, de que muchos están en la informalidad. Nosotros quizás solamente quisiera aclarar, a septiembre de este año, agosto, que es la última estadística del Seguro Social, tenemos registrado 6.896 nuevos empleos. Y la diferencia, creo yo, que es porque algunos no consideran
los 1.348 empleos de todo el sector doméstico que ahora forma parte del Seguro Social. No sé por qué hacen esa diferencia, pero cuando uno lo incluye, coincide exactamente con este dato. Porque no se incluía antes, por eso se ha mantenido la tendencia. Sí, ahora... Pero una pregunta, o sea, ¿significa eso de que sí estamos subiendo? O sea, el año pasado hubo una baja, pero este año ha subido. Absolutamente está subiendo, pero yo también sí quiero decir algo muy honestamente. En el país tenemos cerca de 22,000 profesionales que salen anualmente, graduados de instituciones de educación superior y universidades. El reto es incrementar sustancialmente. Ya el PNUD en un informe de desarrollo humano mencionaba que el país debe generar cerca de 100,000 empleos. Claro. Nosotros estamos haciendo esfuerzos específicamente en el tema de empleo joven, quizás no para que puedan lograr un empleo en las fábricas o en los sectores tradicionales, sino, recordemos, bueno, la semana pasada se celebró el Día Mundial del Emprendimiento, en donde nosotros tenemos una política de emprendimiento y estamos trabajando con jóvenes emprendedores para desarrollar estas capacidades. Y quiero decir un dato bien interesante. Parte de ser beneficiarios de algunos de los programas que tenemos en el ministerio, como por ejemplo el Fondo de Desarrollo Productivo, que es el FONDEPRO, es que si no está formal, se formalice. Porque la gran apuesta no es darle a alguien un capital semilla para que desarrolle una idea, sino que se pueda convertir en una empresa. Y creo yo que en la medida que hagamos esfuerzos significativos en esta área con algunos de los programas, yo con mucho gusto puedo contar todo, pero entiendo que aquí en su caso quería hablar más de toda la parte de la economía macro, pero con mucho gusto quiero comentarles que específicamente en el ministerio estamos trabajando una apuesta muy seria, que es un lineamiento que nos ha dado el presidente de generar oportunidades para los jóvenes, y aquí estamos apoyando mucho emprendimiento de mujeres, de jóvenes, y como decía, estamos trabajando para que ellos logren la formalidad, porque ciertamente, si bien es un dato positivo, 6,896 nuevos empleos, la demanda es mucho mayor y el esfuerzo que tenemos que hacer para facilitar al sector privado, porque son ellos los que generan las oportunidades de empleo, pueda incrementar este número, realmente es lo que estamos impulsando desde la política de transformación del gobierno. El otro tema, Giovanni, que preocupaba es una información que se dio muy profusamente en los últimos 2 meses en relación a que cuando se determinó que había crecido la pobreza en El Salvador el año 2004 y que entre el 2003 y el 2014 había habido un aumento de pobreza de 2.4%, lo que implicaba tener 190,000 nuevos pobres en el país. Digo, periodo 2013-2014. En el caso del 2015, ¿cómo estamos con esto? ¿Se ha logrado recuperar esta baja o seguimos parecidos? A ver, sin duda, Nacho, yo creo que es importante señalar también que cuando hacemos análisis comparativo de pobreza hay que tener presente que ese es un método que hemos venido revisando, que se ha venido actualizando en los últimos años, implementando nuevas metodologías. La medición multidimensional de la pobreza nos ha llevado a incorporar otros elementos que antes no incorporábamos en el análisis y que creo yo, independientemente de las cifras a las cuales ya nos vamos a referir, también nos permite tener una idea mucho más realista de cuál es la condición de pobreza de esa población salvadoreña que desafortunadamente no hemos podido ayudarle a que salga de esa situación. Pero debería ser más alta, ¿no? Actualmente creo que es 30%, 30.1, si la OCUP si utilizas esa nueva metodología. Debería ser más alta, porque lo que se habla de una cantidad de dinero diario, que eso es lo que son quizás no sé cuántos dólares diarios. No. Lo que sucede es esto, se mide el ingreso total de un hogar versus lo que cuesta la canasta básica, y ciertamente el año pasado, que era la medición de 2013, porque ahorita la que acabamos de mencionar en el caso de hacer pública, en el caso de la encuesta de hogares, es la del año 2014. El año 2013 cerraba a 29.4 de pobreza, y para este año, es decir, la del 2014 es de 30.1. La pobreza que se mide, ingresos del hogar versus la canasta básica. Aquí, ¿qué es lo que generó el incremento en este indicador? Ciertamente todos recordamos que los precios del frijol, que es uno de los productos que mayor ponderación tiene en la canasta básica, prácticamente han estado
con un precio superior, tanto el año pasado Estuvieron como un tiempo. Sí, no, pero costó muchísimo que la tendencia volviera a llegar hasta el precio normal. Y esto es uno de los mayores determinantes, tanto del maíz, del frijol, que hizo que este indicador subiera. Quisiera decir, y un poquito con su pregunta, Nacho, el índice de pobreza multidimensional que mencionaba Giovanni, en realidad es de 35% y es una medición que se ha hecho con una metodología que la hace Costa Rica, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en otros países de América Latina. Y cualquiera pudiera decir, quizás El Salvador hubiera tenido un 50 o un 60%, pero al hacer las ponderaciones de todas esas variables, nosotros vemos que entre la pobreza tradicionalmente medida, que es de 30.1, y la pobreza multidimensional, que es de un poquito más de 35%, no es tanta la diferencia, a pesar de que se incluyen otros indicadores que tienen que ver con el entorno. Entonces, yo creo que aquí es importante decirle a la población que solo en 10 años, la pobreza medida por el indicador tradicional ha disminuido, en 6 años ha disminuido 10 puntos. Y la verdad, Nacho, que cada punto de pobreza que disminuye es muy difícil lograrlo, y cuanto más nos acercamos al cero, el reto aún es mayor. Yo creo que también hay que destacar el incremento que ha tenido y que refleja la encuesta de hogares en materia de el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, incluso la internet. Las subvenciones tienen mucho que ver en eso. Tienen mucho que ver, pero también el agua, la energía, que esté llegando a cerca de el 100% de la población, es un buen indicador. ¿El agua llega al 100% de la población? Casi a un acceso, ¿verdad? Que cuando hablamos de acceso medido desde la encuesta de hogares no significa que todos tengan una cañería que llega hasta la casa, pero acceso en general, que es lo que se mide, casi la totalidad de la población. Yo quiero decir que nosotros, el presidente hace un par de semanas nos llamó a todos los miembros del gabinete del gabinete de gobierno, para darnos a conocer los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que fue el compromiso con Naciones Unidas. Y allí hay un objetivo de pobreza cero. Por lo tanto, tenemos que redoblar estos esfuerzos para que la pobreza realmente extrema se disminuya. La extrema. Extrema, exactamente. Sí. ¿A cómo estamos en extrema ahora? Bueno, estamos cerca de, en pobreza extrema estamos un poquito más arriba. Sí. ¿Cuánto? Creo que estamos en 35% más o menos. 35%. No, la extrema, perdón, es la mitad. Estamos la cerca. Mitad, sí, 15, la mitad, 15%. 16% sí. y 7% es la extrema, que es alta. Es alta. América Latina ha bajado bastante los niveles de pobreza, y ahora sobre todo en los primeros años de esta década. Pero ahora con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, realmente el compromiso, y el presidente ya está por instalar una mesa que permita avanzar hacia la obtención de esos objetivos. Estimado Giovanni, ¿tenemos posibilidades de disminuir a cuánto? O sea, cuando nos proyectamos a 5 años, ¿a cuánto podemos aumentar el crecimiento, bajar la pobreza, aumentar las inversiones, etcétera? Mira, yo creo que hay que tomar como referencia, nosotros en la administración pública tenemos como referencia el plan quinquenal de desarrollo que presentó el presidente Sánchez Serén, y que es al final del día nuestra guía, nuestro horizonte. Ya el plan se traza algunas metas en términos de crecimiento. La aspiración de esta administración es cerrar nuestro gobierno habiendo superado la tasa del 3%, que es una tasa que desde hace bastante tiempo no alcanzamos, de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. 3%, ¿no? El presidente Saca creció el 3%. Fue, sí, en algunos años el presidente Saca, sí. Pero bueno, ya llevamos más de 6, 8 años que no logramos superar esa tasa. Esa es una de las primeras aspiraciones. También el plan quinquenal se plantea crecer arriba del 10% con relación al inicio del periodo las exportaciones del país. Ya lo estamos teniendo los primeros resultados. ¿Cuánto eso se traduce en disminución de pobreza? Creo que es muy difícil estimarlo en este momento, pero los indicadores no los estamos inventando. Ya hay una orientación, ya hay una guía que está trazada en nuestro plan quinquenal, y que obviamente estamos revisando bajo la dirección de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Permanentemente estamos evaluando, revisando, ajustando, y de tal suerte que nosotros confiamos que si continuamos al ritmo al que vamos,
seguramente alcanzaremos, si no todos, la mayor parte de esas metas que se trazó el presidente Sánchez Serén desde el inicio de su gestión. Ya hay además algunas actuaciones, Nacho, que a mí me gustaría señalar en esto que estamos hablando de generación de empleo para salir de la pobreza, para insertar a los jóvenes. Hace 2 semanas suscribimos el Ministerio de Economía con la Cámara Americana de Comercio un convenio que nos va a permitir formar a 5.000 jóvenes, hombres y mujeres, en las habilidades que está demandando una de las industrias que más crece en el país, que es la industria de servicios empresariales a distancia. Las empresas... Eso es un problema grave del país, no tener gente preparada y capacitada. Es un problema. Para algunas inversiones que requieren. Es un obstáculo que debemos enfrentar con mucha decisión, porque hay industrias como estas que te menciono, de los servicios empresariales a distancia, que están mostrando tasas de crecimiento muy altas, muy por encima del promedio del país, y que su principal obstáculo no es ni el clima de negocios, ni los impuestos. El principal obstáculo es que no encuentran la gente con las aptitudes y las calificaciones que necesitan. Solamente con este convenio nos hemos con trazado... los Megatech, que era como el gran proyecto de formación de mano de obra calificada? Están funcionando. Están funcionando. ¿Sí? Sí. Pero están funcionando al ritmo que se esperaba, ¿o no? Yo no tengo cifras a la mano para poderte decir si están funcionando al ritmo que se esperaba o no, pero sí te puedo asegurar que están funcionando y que están saliendo, pero ya lo decía la viceministra, estamos sacando al mercado profesionales, técnicos de institutos, de Megatech, de universidades, que todavía no están encontrando en el mercado todas las oportunidades necesarias para poder insertarse de forma favorable. Este tipo de convenios... Ni ellos están tan calificados tampoco. Mañana vamos a conversar con el ministro de Educación sobre este tema. Hoy día se supo el resultado de la PAES, crecimos 1/10 nada más, no es nada, y seguimos estamos, como se dice aquí cuando uno no pasa. Aplazados. Aplazados en educación. Y esto repercute mucho en la economía del país. Claro. Eso repercute muchísimo. Sí, yo quizás aquí me gustaría mencionar algo que desde el Ministerio estamos haciendo. Yo creo que aquí, como muy bien señala usted, la oferta de profesionales, en general, tenemos muchos generalistas. Nosotros actualmente en el Ministerio, en el mes de diciembre, vamos a iniciar un estudio para identificar cuáles son las necesidades laborales o la demanda que existe a nivel de todos los sectores priorizados en la política de transformación. ¿Esto por qué, Nacho? Porque hay que reglamentar la educación, ¿no? Lo que pasa las universidades siguen formando profesionales, las mismas carreras y las mismas carreras, porque es más fácil. Pero no es un tema de reglamentación. Yo creo que no es un tema de reglamentación, es un tema de que vea las oportunidades. Y pongo un dato muy interesante que me gustaría compartir a la audiencia. El Papa Francisco, por ejemplo, ha escrito una encíclica del cambio climático. Fíjate bien, un líder mundial. No es casualidad que el Papa Francisco esté hablando del cambio climático. Entonces yo creo que las nuevas tendencias, las nuevas carreras, las están marcando ese horizonte. Toda la investigación de células madres, por ejemplo, la biotecnología. Entonces nosotros necesitamos también modernizar y abrir los ojos de esto. Pero hay que decir verdad, en nuestras universidades solamente están formando profesionales de carreras tradicionales. En su inmensa mayoría, no todas, pero en su inmensa mayoría solo forman los mismos, periodistas, abogados, médicos, que son los que ya están saturando, digamos, tienen donde trabajar. Bueno, mañana creo que el ministro de Educación va a poder Vamos a hablar con él decir mañana sobre eso, sí. Importante entrevista mañana, sobre todo por estos resultados de la PAES y por tratarse de un ministro con una categoría, digamos, científica académica muy alta. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí!
Esta semana te sorprenderemos todos los días porque es la Red Week de Claro. Toda una semana de increíbles precios. Solo hoy, contrata tu plan sin límite postpago de $26.99 y obtén un Samsung Galaxy A3 sin costo. ¡Claro que sí! No podemos quitar el estrés de tu vida, pero sí podemos quitar ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. El último segmento de debate gracias al sistema Fedecrédito, celebrando 75 años de darle la mano a todos los salvadoreños. Es cierto cuando les cuento que mi país es tan cercano como un pueblito. La gente se conoce e identifica lo que el otro sabe hacer mejor. Cada uno le pone su toque y su encanto. Hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles en esta noche de lunes. Vamos a mostrar los comentarios que tenemos para esta noche para los señores del Ministerio de Economía. Vamos a ver, el primero en participar es el señor Eric Iván Ortiz. El actual crecimiento económico se explica por factores exógenos: crecimiento en Estados Unidos, aumento de remesas y baja en el petróleo, plantea. Dice Carlos, pregunte por los despidos que harán a fin de año y que anunció la viceministra en la mañana, plantea. Dice Lobo, ¿por qué no han acatado las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y su medida cautelar? Gumer dice, cuando la economía va bien es por méritos de la administración. Cuando va mal, dicen que es culpa del entorno. Adriana Luna pregunta, ¿qué porcentaje del incremento del Producto Interno Bruto corresponde a las remesas familiares? Y Juan Carlos López dice, tiene 5 años en el gobierno, ¿de qué se jactan? Esto respecto al crecimiento que hablaba Giovanni Berti en los últimos 15 meses. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, adelante, ¿quién quiere empezar? Bueno, quizás algunas eran más reflexiones que preguntas, ¿verdad? Sí. Yo creo que como decía, quizás voy a comenzar con la última que mencionaba ahí el televidente. La verdad que revertir una tendencia de un país no es cosa fácil, ¿verdad? Y nosotros tampoco podemos venir aquí a decir que somos magos. Es decir, es un trabajo conjunto que se desarrolla entre el gobierno, el sector privado, la academia para poder desarrollar un país. Esto no es exclusivo ni del gobierno ni del Ministerio de Economía. Creo que estamos haciendo esfuerzos, cada uno dentro de los roles que le corresponde. Hay apuestas concretas, hay apuestas en materia de innovación, de generación de valor, de generar un clima de negocios propicio para la inversión, de redoblar esfuerzos para abrir mercado, para aprovechar las oportunidades de los acuerdos comerciales y de los mercados que tenemos, pero ciertamente para ello el gobierno es un facilitador de estas condiciones, pero quien hace los negocios es el sector privado. Entonces, cuando hablamos de estos indicadores, no es un atributo del gobierno, es un trabajo que todos los salvadoreños hemos venido desarrollando y por lo cual pues nosotros nos sentimos satisfechos en materia de que el trabajo que corresponde a la parte del gobierno estamos tratando de hacerla bien. Quizás un poco por el tema de esto de los despidos, ¿verdad? Yo no fui la que dije, ¿verdad? Solo aclarándole a la audiencia. Fue la otra viceministra. Sí, pero tampoco dijo eso. Yo le escuché y en realidad nunca dijo eso. Quisiera decirle que ciertamente tuvimos una resolución de la sala, que es una medida cautelar, porque no ha resuelto totalmente, admitió una demanda que algunos
trabajadores que se tomó ellos estaban por servicios profesionales y sus contratos finalizaron. Ciertamente ellos presentaron una solicitud, una demanda ante la sala para que revisaran los procesos por medio del cual se les había, digamos, retirado del ministerio. En esa medida se ha respondido a la notificación que la sala hizo y pues en buena hora comentar que después de las negociaciones que se han desarrollado este día, ya hubo un acuerdo para reinstalar a estas personas a partir del 1 de diciembre, tal y como lo señala la sala de lo constitucional. Quizás ahí... ¿Cuántas personas son? Son 5 personas. Ya. Y en este sentido quizás decir, ¿verdad? El ministerio va a hacer los esfuerzos para buscar internamente los recursos que sean necesarios para poder acatar esta resolución o esta medida que la sala... que decía de fin de año, que decía un amigo televidente? Yo ahí no sé a qué se refiere, ¿verdad? Porque yo no he escuchado despidos de fin de año, por lo menos ni en el ministerio. Ya. Sí, Nacho, yo solamente reaccioné al primer mensaje que recibimos. Es cierto, hay un entorno favorable y lo dijimos con bastante claridad: crecimiento en Estados Unidos, bajos pesos del petróleo, incremento en las remesas, pero también dijimos, y lo queremos reafirmar, ese entorno favorable, ese entorno externo favorable, también se suma a un entorno interno que también es favorable. Y yo insisto, yo creo que no podemos dejar de reconocer el enorme esfuerzo que hace el sector empresarial salvadoreño, el que está establecido aquí. Las inversiones de ellos están creciendo, están expandiendo sus negocios, tanto los grandes como los más chicos, y eso acompañado con un conjunto de políticas e iniciativas del gobierno, creo que son ese triángulo que hoy por hoy nos permite, como tú lo mencionaste, creo fuera de cámaras, ser un país que está creciendo en una región que está creciendo menos, ¿verdad? Y eso creo que es un mensaje importante. Hace muchos años no veíamos eso de estar creciendo por encima de la media de casi el resto de países de América Latina, y creo que eso nos debe situar de una forma optimista y con mucha esperanza hacia el futuro. Eso, ¿qué tan optimista? Porque, a ver, cuando dice, estamos creciendo más que la media, pero la media es muy baja hoy día. O sea, ojalá hubiéramos crecido más de la media cuando estaba excelente el crecimiento, porque realmente yo siempre me sorprendí tanto que toda América Latina y todo Centroamérica crecía a 4 puntos y tanto, y El Salvador crecía a 1, ¿ya? O a 2 como máximo. ¿Qué tanto hay posibilidades que rompamos todo eso? Porque de repente nos estamos comparando muy abajo, ¿no? A ver, yo no creo que nos estemos comparando muy abajo, nos estamos comparando con la realidad del día de hoy. Y el día de hoy el mundo entero entró en un momento de contracción. América Latina, sobre todo los grandes exportadores. El mundo ha entrado en recesión, básicamente yo diría, obviamente China ha tenido un problema de contracción, y esa contracción ha llevado que muchísimos países que le vendían materia prima hayan bajado sus niveles de crecimiento, sí. Pero El Salvador no es ese caso, no era un país que dependía de China, no ha dependido nunca de China, de Taiwán sí, pero de China, digamos, gigante, no hemos dependido nunca. Entonces, por lo tanto, digamos, en esto estamos haciendo una tarea, digamos, que no nos pegue el vaivén negativo. ¿Es una tarea importante? Es que yo creo que es la única opción que tenemos. Yo creo que tenemos que aprovechar que estamos en una condición más favorable hoy de la que hemos estado en los años anteriores, y por lo tanto en mejores condiciones de sentar las bases para un cambio de tendencia y para una reactivación mucho más sostenida de la economía nacional. Se me fue el tiempo. Solamente, ¿cuánto es el porcentaje de las remesas en relación al PIB? Cerca del 16%. Que preguntó un amigo también sobre eso. Muchísimas gracias, Merlin, por estar esta noche. No, Nacho, muchas gracias a usted, a su audiencia, y un gusto platicar tan relajadamente sobre estos temas. Gracias, Giovanni. Gracias a ti, Nacho, y un saludo y muy buenas noches a tu audiencia. Bueno, amigos televidentes, los espero mañana. Ya le anuncié, mañana tengo al ministro de Economía. Vamos a hablar no solamente de educación, no solamente vamos a hablar de este crecimiento de la PAES, que fue poquito, muy poquito. Obviamente siempre hay metas mayores que tratarse. Seguimos teniendo problemas serios en la educación en el país. Es bajo, digamos, el nivel de la gente. Y estamos hablando de la gente que está saliendo. Imagínense, digamos, con qué nivel está saliendo. El promedio, que tengo entendido, fue 5 y un poquito más de los colegios particulares. No, 4 de los colegios públicos y 6 de los colegios privados. Tampoco los colegios privados están teniendo resultados que se espera.
Pero hay muchas cosas más. El gobierno dice que está haciendo cosas más importantes en materia de educación, que está provocando algunas transformaciones. Eso queremos saber mañana de boca del señor ministro. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.